Muy buenos a todos mis hechiceros de grado especial, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a hablar sobre el fin de Kenjaku. A ver, esto en torno a la pelea que se va a dar en los próximos episodios entre Takaba y Kenjaku, que es algo que pudimos ver al final del capítulo 239 del manga Jujutsu Kaisen, cómo Takaba llegaba teletransportado por el hermano de Mei Mei a la zona en la que se encontraba Kenjaku y pues ambos iban a comenzar a combatir. Entonces en el video de hoy vamos a centrarnos en ver las habilidades de cada uno y analizar cuál de los dos puede ganar. Así que yo ya voy diciendo con anterioridad que esta pelea es totalmente injusta porque nadie le dijo a Kenjaku que le iban a romper las nalgas. Entonces pues vamos a comenzar con el video analizando toda esta situación y esta pelea de esos dos personajes que son cuanto menos curiosos. Ahora sí, sin más introducción, comencemos con el video. Bueno, para comenzar vamos a hablar de las técnicas malditas de ambos. Pero me voy a centrar desde un comienzo más específicamente en la técnica maldita de Takaba. ¿Por qué? Porque es la que hace que esta pelea sea totalmente injusta. En primera medida, su técnica maldita se centra en manifestar en la realidad aquellas situaciones que Takaba piense que son graciosas. O sea, es capaz de producir en la realidad aquellas cosas que piense desde su imaginación que sea algo graciosa. O sea, así para nosotros, para cualquier otra persona, no sea graciosa, mientras para el portador de la técnica lo sea, va a ocurrir en la realidad. Por lo tanto, ya podemos concluir que esta técnica es capaz de manipular la realidad en sí. De ahí viene lo chetado que está el Takaba. Entonces, si puede manipular la realidad, eso significa que puede manipular las físicas de los objetos, o sea, tipo lo que te enseñan en las clases de física, las caídas, de a qué tanto se puede ir un objeto de lado. Sí, así, las físicas de los objetos que vienen a tener en cuenta las caídas, las subidas, las bajadas, el peso, cuánto pesa un objeto contraste al otro. También su técnica es capaz de alterar el daño recibido por las cosas. Por ejemplo, que te atropelle un auto, él puede hacer que el golpe del auto no sea tan fuerte y de esa manera poder quedar vivo a pesar de que lo hubiesen atropellado a 1000 km por hora. También es capaz de alterar su propio daño, o sea, el daño que él inflige a los demás es capaz también de alterarlo, haciendo que un golpe que se supone que es súper suave o que no hace mayor cosa pueda hacer un daño catastrófico. También es capaz de controlar la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay en que ciertas situaciones ocurran? Por ejemplo, que a alguien le caiga un rayo, que se caiga precisamente un árbol encima de alguien o que caiga un meteorito desde el espacio hacia unas personas específicamente. O sea, es capaz de controlar la probabilidad con su técnica maldita de manipulación de la realidad. También la precisión de la fuerza. O sea, si alguien va a golpearlo, o sea, golpes físicos, él va a ser capaz de poder descentrar ese golpe, o sea, ser capaz de disminuir ese golpe para que cuando lo contacte no le haga tanto efecto. También puede hacer cadenas de situaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que empiece una situación con un clavo cayéndose. Ese clavo hace que de la nada se caiga una escalera encima de una persona y esta persona sale corriendo y pues termina atacando a otra y hace que al final pues haya un muerto. Sí, una cadena de situaciones que desemboca en una situación específica. Es capaz de hacer eso también, o sea, mira lo roto que está todo. Lo más interesante es que él no hace de por sí nada. O sea, él solamente toma las personas y su entorno para infligir una situación a cierta persona, ya sea de daño o simplemente para risa. Y lo más roto de esta técnica es que no necesita requerimientos especiales, ya que lo único que le piden a Takaba es que la situación que piense le haga gracia a él. Eso es lo único en lo que le pide esta técnica. Y lo más chetado de todo es que la técnica le va perfectamente a él. O sea, si la técnica de por sí la tuviera cualquier otra persona, diríamos, bueno, en cualquier momento la persona puede pensar en una situación graciosa, pero en ciertas situaciones especiales en las que se corre peligro, pues no va a ser capaz de hacer nada, por lo que esa técnica queda nula. No, perfectamente le tiene que quedar a un comediante malo,
¿A qué me refiero? Pues que precisamente antes de ser hechicero, Takaba era un comediante muy malo, o sea, que contaba cualquier chiste y pensaba que era gracioso, pero a los demás no le hacían gracia, que hacía cualquier ridiculez pensando que hacía gracia. O sea, en pocas palabras, atacaba cualquier situación tonta, boba, le hace gracia. Y precisamente sus técnicas se centran en que algo le haga gracia a él. Entonces su técnica en todo momento está activa. A ver, sé que pues nos estamos centrando mucho en la técnica de Takaba, pero es que estamos viendo cómo va a destruir a Kenjaku. O sea, ustedes tienen que comprender cómo funciona toda su técnica para después, cuando le estén dando una paliza al monje sepan de dónde es que vino esa paliza. Después vengan a decir que todo fue guionazo, que para destruir a Kenjaku porque estaba roto. Eso y lo otro, lo mismo con Gojo, pero los lloros vienen por parte de los que apoyan al malo, ¿sí? Todos los que decían que los que apoyaban a Gojo, que el guionazo de Sukuna, que eran puros lloros, que acepten la realidad. Bueno, toda esa gente desde un momento antes, ya desde ahora, les vamos explicando cómo es que va a ser derrotado el monje cabrón ese. ¿Listo? Entonces, continuando explicando la técnica de por sí, porque dándole muchas vueltas puedes darte cuenta cómo funciona. Entonces, continuando, podemos dar por hecho de que la técnica de por sí, para que funcione, tiene que ocurrir una cantidad de cosas por detrás. O sea, para que un objeto se desvíe hacia cierto lado, tiene que haber una cantidad de detalles físicos y matemáticos para que ese preciso objeto se vaya hacia cierto lado o tome cierto rumbo. Pero ¿qué sucede? Con esta técnica Takaba no tiene que hacer nada, solamente pensar en cómo quiere que se dé la situación, de qué manera le parecería gracioso que ocurriera, y el resto de cosas lo hace su misma técnica. O sea, los cálculos matemáticos, cálculos físicos, todo lo hace su propia técnica maldita. Y es que si te pones a analizar cómo funciona con más detalle su técnica, ya dejando a un lado que pueda controlar la realidad, que eso es en términos generales, pues si te pones a pensarlo bien, la técnica de Takaba lee el ambiente o lee a la persona en la que se esté centrando Takaba, ya que de esta manera podrá derrotarlo o hacer lo que Takaba había pensado con anterioridad que le pasase a esa persona. Un ejemplo sería, por ejemplo, que Takaba quisiera derrotar a Kenjaku de un solo golpe porque le parece súper chistoso, ¿sí? Al modo de One Punch Man. Entonces lo que haría su técnica sería centrarse en la persona a la cual Takaba quiere hacerle esto, o sea, Kenjaku. Su técnica le diría a Kenjaku cuánto poder posee, cuánto poder se necesita para derrotarlo de un solo golpe sin llegar a matarlo, porque Takaba no quiere matarlo, solo quiere derrotarlo. Entonces leería toda la información de la persona, luego esa información sería introducida en el cuerpo porque va a tratar de derrotarlo con un golpe suyo, y luego se liberaría ese poder en ese golpe con el objetivo de causarle pues ese daño a Kenjaku, y así lograría derrotarlo de un solo golpe. Sí, o sea, la técnica de Takaba se centra en leer el ambiente y a la persona a la cual le va a causar un daño o quiere hacerle sentir algo. Por lo que ya podemos ir viendo cómo su técnica es súper compleja. O sea, todo lo que tiene que hacer su técnica por su propia cuenta para que lo que su portador quiera ocurra. A ver, esto en el caso en el cuerpo de Takaba, pero también puede darse la situación de que, por ejemplo, Takaba quiere que caiga, no sé, una especie de rayo encima de una persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Su técnica se centra en leer el ambiente donde se encuentra la persona específicamente y luego libera ese poder a la realidad, haciendo que precisamente el rayo se centre en caer en una persona. Y si no está lloviendo, pues se anubla, empieza a llover y le cae el rayo. O sea, es súper compleja y es una cosa súper rota lo que tiene Takaba en sí. Y lo más chistoso es que ni siquiera sabe cómo funciona. Y creo que en parte eso viene siendo hasta bueno, porque si él supiera cómo funcionaba, entonces ya no se centraría en tratar de hacer situaciones graciosas, sino que se centraría en tratar de que su técnica funcione. Por lo que en parte también es una ventaja, incluyendo el hecho de que también es un comediante, que creo que en parte por lo que su técnica pareció así. Entonces, ya habiendo hablado sobre cómo funciona, vamos a hablar un poco de ejemplos cuanto menos contra ciertos personajes poderosos.
Esto ya lo había hecho en un video pasado en el que hablé de la técnica maldita de Takaba, pero esto ya es un poco más específico, centrándonos en el hecho de cómo va a derrotar al monje maldito de Kenjaku. ¿Cómo lo va a llevar a la cárcel? Como él mismo lo dijo al final del manga, cuando Kenjaku se atrevió a atacarlo. Entonces vamos a poner un ejemplo contra Gojo y contra Sukuna, si acaso se llegasen a encontrar con Takaba y comenzaran una pelea. Acordémonos que cuando se nos explicó sobre la técnica de Takaba en aquellos capítulos del juego del sacrificio, se nos especificó que era efectiva contra Satoru Gojo, o sea, que podía afectar a Satoru Gojo a pesar de tener su técnica del vacío inconmensurable. Entonces, ya después de haberlo analizado un par de veces, pues me he fijado de qué manera puede afectarlo. O sea, acuérdense, son ejemplos. No digo que se vaya a presentar estas situaciones, pero he tenido muy en cuenta el poder de nuestro querido amigo comediante. Por el lado de Gojo, sería capaz de hacer que cuando este estuviese activando su púrpura, ¿sí? Este poder destructor morado, el cual utiliza Gojo para asestar un golpe definitivo, podría ser que mientras lo está construyendo le explotase en la cara, si es que a Takaba le parece gracioso que suceda. Entonces, como sabemos muy bien, a Gojo le afecta su propia técnica, como lo vimos en la pelea contra Sukuna cuando hizo que se chocaran el rojo y el azul creando el morado, que logró afectarse a sí mismo. También podría afectar a su barrera de infinito, o sea, esa barrera que impedía que los demás pudiesen tocarlo o hacerle daño, que era una de las cosas por las cuales Sukuna tuvo que utilizar al Mahogara para poder atacar a Gojo de verdad y asesinarlo, que era ese vacío infinito. Pues Takaba podría pasar por el medio de ese vacío infinito solamente con pensar que sería chistoso lograr golpear a Gojo. Entonces su técnica, como lo nombré antes, tomaría la información de todo tipo como el Mahogara, un poco parecido. Entonces miraría la forma de pasar por el vacío de Gojo y asestarle un golpe. También podría ser capaz de tumbar el dominio de Gojo. Acuérdense que es un dominio cerrado pero muy poderoso. Pues si el personaje se encontrase dentro, pues simplemente podría derribarlo por lo mismo. Si al personaje le parece gracioso ser capaz de derrotar el dominio de Gojo solamente con que ese se vaya desquebrajando, que de alguna manera pase una situación en la que su dominio es roto desde afuera, desde la parte más débil, ocurrirá. Entonces él es capaz de afectar a la técnica de su oponente simplemente queriendo hacerlo. Eso por el lado de Gojo. Ahora vámonos por el lado de Sukuna, que es el que, por así decirlo, todavía sigue vivo. Y quien es hasta el momento el personaje más chetado, pues que se ha visto, aparte de Takaba, a los cuales tienen que enfrentar nuestros personajes. Entonces, en el caso en que se enfrentase contra Sukuna, podrían ocurrir las siguientes situaciones. Por ejemplo, que Sukuna fuese a atacar a Takaba con su técnica más poderosa, con la cual fue la que mató a Gojo, ese deshacer que es capaz de destruir el espacio-tiempo, que en pocas palabras también altera la realidad, ya que toma el concepto de la realidad para ampliar su técnica y de esa manera afectar a todo lo que se encuentre en ese espacio, pudiendo cortarlo todo, que es con lo que terminó al final derrotando a Satoru Gojo, pasando por encima de su vacío infinito. O sea, sería capaz de volver más débil su técnica. O sea, un ejemplo sería que Sukuna lanzase su técnica para acabar con Takaba de una vez por todas. Pero este, al ser capaz de controlar la realidad, el daño provocado y las probabilidades, pues haría que su técnica perdiese su efecto, volviéndola más débil y haciendo que a nuestro personaje no le pasase absolutamente nada. O sea, se pasaría la técnica más poderosa de Sukuna por los huevos, simplemente. ¿Por qué? Porque su técnica es mucho más poderosa que la de él. También sería capaz de afectar los movimientos de Sukuna. Acordémonos que Sukuna es un luchador muy nato, tiene 4 brazos, tiene la ventaja, también es muy diestro peleando. Aun cuando tenía poseído el cuerpo de Itadori y de Fushiguro, fue capaz de pelear de tú a tú con hechiceros que tenían un alto porcentaje de pelea, como sería Gojo, como sería Maki, con su modo ya Toji definitivo, sí, el modo Toji, lo vamos a llamar así. Fue capaz de pelear contra todos ellos sin ningún tipo de problema, entonces es un peleador muy diestro, sí, que es una de sus ventajas. O sea, es que Sukuna es muy completo en todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasaría? Pues
la técnica de Takaba sería capaz de afectar pues los movimientos de Sukuna. ¿De qué manera? Pues lo de un típico cliché de humor, que sería que mientras intentase pegarle, se pegase solo, que se tropezase y de esa manera pues infligiese daño. O sea, sería muy gracioso que Sukuna, por el simple hecho de pegarse a sí mismo, se noquease. O sea, si Takaba tiene en su mente eso, lo único que hará su técnica será volver realidad eso, haciendo que Sukuna se pegue solo, se noquee o sea, inflija daño solo cayéndose. Y también ocurriría una de las cosas más locas que pueden ocurrir aquí, y sería afectar y tumbar el dominio de Sukuna. Recordemos que su dominio, el de Sukuna, no tiene límites, por eso es que es tan efectivo con otros territorios como el de Satoru Gojo, el cual, como vimos en la pelea, fue capaz de romperlo una y otra vez, al no tener límites y solamente concentrando todo su poder en un punto. Entonces, Takaba sería capaz de romper ese dominio, sería capaz de que dejase de funcionar, solo por el hecho de querer hacer que no funcione, de que su oponente pues quedara en ridículo y que todos se terminaran riendo de eso. O sea, en pocas palabras, la técnica de Takaba es capaz de afectar a técnicas especiales muy poderosas como la de Gojo y la de Sukuna, que en pocas palabras en la serie, en la historia de Jujutsu Kaisen, son las más poderosas que se han podido ver, aparte de la de Takaba, obviamente. O sea, su técnica especial es más especial que las especiales. Vamos a llamarla técnica especial infinito, porque no sabemos hasta qué punto puede afectar a los demás, ya que no se ha visto que tenga efectos secundarios en el mismo personaje. O sea, no le va a pasar absolutamente nada por utilizarla. También, entonces, hablando un poco aparte del poder principal de Sukuna, hablemos del que se robó y con el cual fue capaz también de derrotar a Gojo, que fue con el Mahoraga, que es este Shikigami de la técnica de las 10 sombras, el cual es capaz de adaptarse a técnicas malditas. ¿Qué pasa si Sukuna termina utilizándolo contra Takaba al no saber cuál es su técnica maldita, cuál es su habilidad? Pues simplemente no podría hacer nada contra Takaba, porque el Mahoraga solo puede adaptarse a técnicas que hagan contacto físico con él o que sean muchísimo más concretas. Pero en el caso de la técnica de Takaba es algo muy... no tan concreto, sí, demasiado abstracto, ya que de por sí no se centra en atacar al personaje de manera fija, sino que utiliza todo lo que hay en su ambiente, a su alrededor, en la realidad, para atacar a su oponente creando situaciones. Entonces la única manera en que el Mahoraga obtendría oportunidad contra él sería adaptándose a todo su entorno, a todas las técnicas, a todas las personas. Y como sabemos, eso es totalmente imposible, ya que el Mahoraga se centra en adaptarse a técnicas que están siendo utilizadas en contra de él. Entre más contacto tenga con estas, más rápido va a ser su adaptación. Entonces esta técnica es efectiva hasta contra el Mahoraga. O sea, nada que hacer Sukuna contra el pobre de Takaba. Está súper roto. Entonces, ya volviendo al tema entre la pelea entre Kenjaku y Takaba, con todo lo que les acabo de contar, díganme ustedes, ¿tiene alguna posibilidad este monje de hacerle algo a nuestro queridísimo hechicero comediante? Obviamente no, porque como hemos visto, Sukuna es más poderoso, por así decirlo, que Kenjaku. Ha mostrado tener más poder. El único hecho es que Kenjaku ha vivido más, ha aprendido más cosas, esto y lo otro. Pero nada de eso le va a servir para poder luchar de tú a tú con Takaba, porque obviamente lo va a dejar en ridículo, como pudimos ver al final del capítulo 239 de Jujutsu Kaisen, cuando ataca a Takaba y a este no le pasa absolutamente nada. Solamente sale con un chiste, que este sí me dio gracia, debo decirlo, y termina dejándolo boquiabierto. Entonces no me va a importar qué técnica utilice, nada, o sea, no va a importar absolutamente nada, porque siempre va a tener la ventaja atacada por su técnica, así que en todo momento está activada. Pero si tuviéramos que hablar de qué cosas puede utilizar Kenjaku contra el comediante, pues serían los siguientes poderes que se ha podido ver, por lo menos en la obra. Uno es la técnica maldita de la manipulación de maldiciones, el cual era la técnica de Sugurugeto, con la cual puede invocar maldiciones de grado especial, entre otros. También utilizar el Uzumaki, una que otra cosa, lo que hemos podido ver que usó en Jujutsu Kaisen 0, también cuando estuvo con Gojo al inicio de la historia, ¿sí? Cuando ellos dos todavía
estaban estudiando, también las que ha utilizado recientemente en el incidente de Shibuya y en el juego del sacrificio. O sea, todo lo que ha logrado hacer con la técnica de manipulación de maldiciones, entre las cuales también se encuentra Tengen, el que es capaz de controlar las barreras de manera muy buena. Pero eso no le haría efecto, ya sabemos qué es lo que ocurriría. Takaba destruiría maldiciones, o no le harían efecto, se las pasaría por el fajo, no le harían absolutamente nada. Otra técnica que tenía es la gravedad, que también es antigravedad. O sea, su técnica verdadera es la antigravedad, pero su opuesta, que también es capaz de usarla, es la gravedad, que pudimos verla en su pelea contra Yuki Tsukumo, que es la técnica que él aprendió a la madre de Itadori cuando estuvo dentro de su cuerpo. A esta obviamente no hay que decir nada, va a pasar lo mismo que ocurrió por lo menos en One Punch Man cuando intentaban atacar a Saitama con estos poderes psíquicos de gravedad. No le van a hacer absolutamente nada, o sea, él va a decir que no le afecta la gravedad y se va a mover por ella como si nada, o sea, no le va a afectar absolutamente nada. Es hasta un poco más compleja la de manipulación de maldiciones que esta. Y por último, la técnica de barreras, que es algo que se nos ha dicho que es muy bueno utilizando Kenjaku. Esto por parte de Tengen, que después de él, la persona que más sabe hacer barreras es Kenjaku. Con esto, Kenjaku podría encerrar a Takaba en una especie de barrera cerrada configurada para que este no sea capaz de salir. Pues bueno, si como ya lo dije antes, si él quiere salir, si él piensa que puede atravesar esa barrera, su técnica maldita lo va a hacer posible, simplemente leyendo la barrera y viendo cuál es su punto débil. Él traspasará a través de ella, no le va a poder hacer absolutamente nada. Los golpes no le va a poder hacer nada, si lo intenta atacar de manera física no le va a poder hacer nada. O sea, como dije de un principio, esta pelea es totalmente injusta, le van a dar una paliza al monje, le van a romper los huevos desde el principio. O sea, de una vez por todas vamos a decir que esta pelea es más para risa. Ver cómo Kenjaku intenta asestarle golpe tras golpe a Takaba sin lograr ningún tipo de éxito o ningún tipo de daño contra el personaje. Simplemente él va a estar tratando una y otra vez de atacarlo sin ningún tipo de éxito. En lo que sí estamos fijos es que Kenjaku se va a terminar divirtiendo, ya que como lo explicó en el capítulo, pues él lo que quiere es ver algo que nunca haya visto. Alguien que logre divertirse, o sea, con el que logre divertirse peleando, que esté a su mismo nivel, que es lo que dice contra Hanesoki. Hanesoki creo que se llamaba el personaje que utilizaba la técnica maldita de inversión y se dedicaba a explotar su cuerpo. Bueno, que él le dijo que quería una persona igual a él, de su mismo nivel, que la mantuviese entretenida. Sí, que lo mantuviese entretenido a él todo el rato. Entonces podemos decir que con la pelea contra Takaba va a poder divertirse y se va a entretener bastante. Y después ya ahí sí va a ver lo que sería la derrota. Pero Kenjaku se iría súper satisfecho por haber logrado ver algo que nunca había sido capaz de ver. Y es ver un poder totalmente ridículo. Obviamente Takaba no va a asesinar a Kenjaku. Sí, esto ya está bastante claro. Y esto es algo que el personaje ha dejado en claro, por lo menos cuando estábamos en el juego del sacrificio. Cuando se hablaba de que él matase a otro personaje, ¿sí? Cuando estaba con Fushiguro tratando de ayudarlo. Que él dijo que sería incapaz de arrebatarle la vida y la sonrisa a otra persona. Por lo tanto, él es incapaz de matar. O sea, tiene la técnica más poderosa de todas, pero no mata a su oponente. ¿Qué tipo tan good? ¿Verdad? ¿Qué tipo tan good? Por lo que se puede analizar e intuir que todo esto ya lo tenía planeado cuando enviaron a Takaba, o sea, Mei Mei y los demás ya sabían que Takaba no mataría a nadie, por lo que van a esperar a que este derrote a Kenjaku para luego teletransportar con la ayuda de la técnica maldita del hermano de Mei Mei, que es la teletransportación espacial, mandar a alguien para asestarle el golpe de gracia a Kenjaku y así eliminarlo, y de una vez por todas liberarse de todo su plan que pues viene haciendo destruir el mundo. Entonces pues esto vendría haciendo absolutamente todo con respecto a la pelea que se va a presentar entre Takaba y Kenjaku, que desde un principio lo digo, no va a ser nada más y nada menos que pura risa. Entonces pues ahora sí, sin más, hemos terminado con el video. Si les ha gustado, dejen su buen like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube siempre los notifique cuando subo un nuevo video, que es casi diario. También
pongan aquí abajo en los comentarios qué les ha parecido el video y qué opinan ustedes. Y pues sin nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. I will become